Hola, mi nombre es Luz Sánchez y yo les voy a hablar sobre el módulo consecuencias de la violencia contra las niñas y las mujeres. Para iniciar en esta temática es importante poder partir del concepto de violencia de género que se ha revisado ya en el módulo anterior, haciendo algunos cuestionamientos sobre este término y que nos darán elementos para poder entenderlo y entonces hablar de este modelo que se ha manejado sobre causa-efecto y el poder cuestionar si puede aplicar para poder analizar un fenómeno con esa complejidad. La violencia de género tiene dos componentes elementales que la caracterizan como tal. Hablamos de elementos como la misoginia, que puede ser entendida como una aversión a lo femenino, es decir, como un rechazo o repugnancia hacia aquello que es considerado como de menor valor dentro de la estructura patriarcal, que tendrá que ver con elementos que se explican en modelos como el interseccional, de la interseccionalidad, donde el poseer un cuerpo de hombre o de mujer te coloca en un espacio distinto. Asimismo, la raza a la que perteneces, la etnia, el lenguaje en el cual te desarrollas, la ocupación, no es lo mismo tener una asignatura laboral que es reconocida, aunque tengas la remuneración económica, hay ciertos elementos de estatus que te colocan en distintos espacios. Entonces, recordemos que para el sistema patriarcal hay elementos de reconocimiento o de privilegio que permiten, al menos en el imaginario, ocupar posiciones de poder, y entonces todo aquello que no se parece va descendiendo en esa pirámide hacia la base, encaminado hacia la opresión. Entonces, en la violencia de género, una de las características de las que estaríamos hablando justamente es esta cuestión cultural de misoginia que se extiende a diferentes esferas y que la podemos revisar a través del lenguaje. Y otro de los elementos clave para poder hablar de violencia de género es la condición histórica, es decir, que esta aversión o este rechazo no es hacia una persona en particular, sino es hacia Juanita, Margarita, o como se llame la persona, la mujer, por pertenecer a esa comunidad o a ese grupo, ¿no? Que no pertenece a los ejes de privilegio. Entonces, la violencia de género es un eje transversal que atraviesa los tipos de violencia que conocemos, por ejemplo, en modelos como los de la OMS, a las formas en que se ejercen, a la física, sexual, económica, emocional, con los espacios en los que aparecen, ¿no? La violencia intrapersonal, interpersonal o la comunitaria. La violencia de género permea, es como si fuese el efecto del agua en una pared, va ascendiendo y entonces se teje con esas situaciones y, como decíamos, pues se construye a través del lenguaje. El lenguaje es performativo, desde las situaciones de androcentrismo, donde están desdibujadas las mujeres de la historia, desde las situaciones de sexismo, de cosificación, no solo en las palabras, sino en las imágenes. Somos productos de consumo y entonces es esta condición de desvalorización o de infravaloración histórica a la que nos enfrentamos. Entonces, hay elementos que pueden cuestionarse en este análisis de la violencia de género sobre cuáles son las consecuencias, y en este modelo de causa-efecto podemos nombrar, como además se enlista en el temario de este diplomado,
pues condiciones de salud mental, ¿no? Que es el impacto en las víctimas como depresión, angustia, trastornos de alimentación, disfunción sexual, escasa autoestima, pero justo esto puede ser nombrado como una paradoja porque no solo es como el impacto que se tiene después de vivir violencia, sino es la violencia en sí misma. El hecho de que las niñas o mujeres de distintas edades lleguen a tener trastornos de alimentación es parte de la violencia de género al regular de manera sumamente estricta la apariencia física de las mujeres, porque en esta pirámide de lo que es valorado o desvalorizado, la apariencia física que encaja en los modelos de belleza está superpuesta a aquello que es distinto. En el caso de la escasa autoestima, pues podemos revisar justo a través de la historia el concepto de lo femenino, de las mujeres poseyendo estos cuerpos femeninos y esta esencia naturalizada de lo femenino, queda infravalorado y queda además, ¿cómo se dice? Además no se cree en eso, ¿no? Revisamos en este módulo el texto de la violencia en el lenguaje o el lenguaje que violenta, y justo como algunas definiciones desde la misma situación de qué es ser una mujer son peyorativas y es una condición histórica donde se desvincula a las mujeres de la inteligencia, del honor, del poder, y además el insulto está desde el lenguaje construido en femenino. A un hombre para ofenderle se utilizan adjetivos en femenino, como por ejemplo al llamársele zorra o víbora, ¿no? Las palabras están justo en femenino en esta cuestión de lo que se desvaloriza. Otros elementos que se revisan el día de hoy pues son la forma en que se expresa la violencia de género, que decimos tiene como consistencia de un gas, ¿no? En realidad es invisible la mayoría del tiempo y se cristaliza cuando se combina con estas expresiones de violencia que conocemos en las formas de la violencia física o verbal. Cuando se combina es cuando la podemos ver, pero en situaciones de machismo invisible hablábamos, y justo que si hablamos de la autoestima de las víctimas, es la cuestión, ¿no? Que estaba primero, la autoestima baja y entonces se sigue reproduciendo la violencia, o es consecuencia, ¿no? Es como difícil poderlo discernir en un modelo lineal que además no alcanza a explicar este fenómeno complejo. Y bueno, el machismo invisible lo podemos ver, por ejemplo, cuando está un grupo de mujeres en un espacio o en la calle y se les pregunta por qué tan solas, ¿no? Como si fuesen seres incompletos por sí mismas e inclusive en grupo. La protección a las mujeres en este doble discurso, donde deben ir, por ejemplo, deben ir acompañadas por un hombre para poder estar seguras, y los dobles mensajes cuando se asume que se confía en las mujeres y en las capacidades, pero se teme que por situaciones de los roles que tienen o inclusive en esta naturalización y que tiene que ver con cuestiones históricas como de elementos como la histeria, ¿no? Que se asumía que las mujeres teníamos ciertas deficiencias por poseer útero y entonces eso nos hacía inestables y por eso no podemos tomar decisiones. Entonces no es que no te quiera, no es que no seas buena para ese trabajo, pero tememos que si cuando te embaraces y tengas los hijos, entonces nos vas a quedar mal, o pues qué tal que te vuelves inestable por esa condición biológica de la menstruación y entonces no tomas las mejores decisiones. Son como esos dobles mensajes. Bueno, entonces esto es una paradoja porque si hablamos de situaciones de angustia, de trastornos de alimentación, de disfunción sexual, la vida de muchas mujeres en el aspecto de ejercicio sexual
está permeado por esas categorías duras y rígidas de todo lo que no está bien que hagan, ¿no? Entonces, el visibilizar la decisión sobre su cuerpo, el visibilizar el ejercicio de la sexualidad con una pareja o con varias parejas se vuelve el foco de atención para seguir reproduciendo violencia sobre ella. Y bueno, hablando de situaciones de melancolía o de tristeza que han sido asociadas como esta imagen de lo femenino, que además le brindan estos elementos de debilidad que se asume que se tiene. Entonces, el día de hoy revisamos distintas lecturas que tienen que ver con la condición histórica, que esto le da el carácter de violencia de género y que la hace distinta a la violencia basada en el género o con componentes de género por la que atraviesan los varones, que efectivamente se les cuestiona y se les presiona. Sin embargo, no está ligado a su naturaleza por ser hombres, en el sentido de que tenga elementos históricos de devaluación. Decíamos, inclusive para violentar a un hombre, en el sentido de se le exige tener relaciones sexuales aunque no lo desee, la forma del insulto está en femenino. Esa construcción no existe hacia lo masculino. A nadie se le insulta diciéndole el último es niño, ¿no? Se insulta diciendo el último es niña. Entonces es ese carácter lo que da teóricamente los elementos del término violencia de género. Esto no quiere decir que en los programas de atención, que en la sensibilización, que en la reeducación dejemos de lado a los varones. Al contrario, necesitamos trabajar con los dos sexos para que estas situaciones que podrían categorizarse como consecuencias, pero que en sí mismas son la violencia y además son la causa que sigue siendo como a manera de remolino que se reproduzca todo este sistema, tendremos que trabajar con los dos. Y no solo para que los varones no agredan a las mujeres, sino para que los varones no se agredan a ellos y para que hablen de esas violencias que se ejercen sobre ellos, tanto de hombres como mujeres, ¿no? Es importante esa situación. Hablamos también de los costos sociales y familiares y culturales que se tienen cuando se transgrede este orden, donde las mujeres no deberíamos desde estos discursos hacer diferentes elementos y justo surge este fenómeno de backlash, hablando de las consecuencias de la violencia contra las mujeres, donde se habla de la reacción del sistema hacia las minorías, en este caso considerando a las mujeres una minoría por estos elementos, al salir de la posición de vulnerabilidad. Y justo hablábamos de este nuevo término, poniéndolo entre comillas, peyorativo y además desafiante del término feminazis, donde se habla justo de esta reacción social hacia las mujeres que levantan la voz por las condiciones que viven todos los días. Hablábamos de esta discusión que se tuvo en fechas pasadas sobre la pinta de los monumentos, donde invitábamos a las personas que asistieron al seminario en presencial, lejos de dar la opinión desde mi perspectiva, desde mi realidad, tendríamos que cuestionarnos por qué las mujeres con esas características, esas mujeres jóvenes, decíamos, esas mujeres que viajan en el transporte público todos los días, que son las que caminan 10 cuadras para llegar a su casa, en calles que no están bien iluminadas, ¿por qué son ellas las que están reaccionando de esa forma? ¿Qué es lo que están viviendo? Y decíamos, están hartas de vivir con miedo, ¿no? Entonces, la reacción social que se viene contra ellas, de llamarlas vulgares, de llamarlas ridículas, de llamarlas bla, 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 y decir, en lugar de estar haciendo esas cosas, pónganse a estudiar o regrésense a la cocina, ¿no? O sea, esa defensa del sistema tradicional, pues es lo que conocemos como el fenómeno de backlash y justo lo que se espera de la gente que participa en esos movimientos, pues además porque se les mide con lupa, es que sean perfectos o que sean perfectas en su vida personal, de manera tal que cualquier falta en otros escenarios, entonces invalida estos reclamos, ¿no? Estos reclamos sociales hacia las condiciones por las que
hemos atravesado históricamente. Y bueno, pues finalmente lo que se invita con la revisión de estos documentos y de este contenido que de manera muy rápida lo estamos platicando en esta grabación, pues es que revisemos en nuestra historia, en nuestra genealogía, estos elementos interseccionales, que nos ubiquemos a nosotros o a nosotras mismas en estos ejes, donde nos coloca en distintas posturas el tener educación formal, en este caso educación superior o no, el ser atractivos o no físicamente de acuerdo a los estándares de belleza de cada sociedad, el tener clase alta o media, que es distinto a tener clase baja o ser pobres, la lengua materna, el color de piel, el tener la capacidad de reproducirnos, de ser fértiles o no, nos coloca en distintos espacios, el ser cisgénero o transgénero, es decir, el que nuestro cuerpo concuerde con nuestra identidad sexual, o el que haya existido discordancia y entonces hayamos decidido migrar hacia esa congruencia de cómo me identifico, con cómo me siento y poder alinear el cuerpo a eso de cómo me siento, esa violencia trans que se vive, el pertenecer a la etnia, el tener orientación sexual distinta a la heterosexual, el tener o no discapacidad de algún tipo, nos coloca entonces en distintos espacios. Entonces la invitación es para que analicemos los diferentes tipos de violencia que vivimos y que ejercemos desde estos ejes, que podamos dar una opinión, siempre es válida, pero ubicándonos en ese espacio y diciendo, yo como mujer mestiza, con esta escolaridad, bla, 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 creo esto, pero eso no quiere decir que corresponda a la realidad de otras mujeres que no tienen mis características y que tienen otros elementos que por ahí, yo no sé si puedan tener un video o no que revisamos, donde cómo estos ejes a veces se contraponen. Hablábamos de cómo las mujeres negras se han encontrado en esta paradoja de decir, si denuncio la violencia que vivo de parte de los varones, traiciono a mi raza que ya está siendo oprimida por cuestiones de racismo, ¿no? Que son elementos a los cuales las mujeres que no somos de raza negra no nos enfrentamos, o igual que pasa en los feminismos indígenas, ¿no? Y de otros. Y ojo que estoy hablando de los feminismos en plural, porque no podemos hablar de el feminismo. Al igual que no podemos hablar de la mujer, hablamos de las mujeres con todas estas dimensiones y de los hombres con todas estas dimensiones. Entonces, la invitación finalmente es para que escriban y compartan sus historias en su genealogía, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, quiénes son sus hermanos, sus hermanas, y cuáles son esas condiciones del sistema de violencia que se ha ejercido contra ellos, contra ellas en esta noción de violencia de género y contra ellos en esta cuestión de violencia con elementos de género, y podamos darles voz a nosotros, voz a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestras hijas, y porque creemos que solo haciendo visible lo que es invisible podemos abonar a la deconstrucción de estas estructuras que sostienen la violencia de género y que justo alimentan esta paradoja de esas características, verlas como consecuencia, como parte o como causa, que en realidad están de manera transversal en esos tres estados. Pues de mi parte me despido. Muchas gracias por habernos, por haber escuchado este video. Y bueno, pues espero que puedan revisar. Asumo que tendrán algunos textos ahí para poderlos leer y enriquecer esto. Gracias.